cómo creamos equidad y equidad no significa discriminación contra otras personas. ¿Cómo podemos crear un clima donde uno pueda sentirse incómodo y entender que es desde ese espacio de incomodidad? ¿Qué es lo que me está haciendo sentir incómodo? ¿Cuáles son los elementos de eso? ¿Y cómo puedo entender por qué esto me hace sentir de esta manera? ¿Es sobre mí personalmente o es sobre los sistemas que se han creado? La profesora Ula E. Taylor, una historiadora y autora, profesora en el Departamento de Estudios Afroamericanos de la Universidad de California, Berkeley, y teoría feminista negra y las tradiciones intelectuales de las mujeres afroamericanas. Estos sistemas pueden ser el catalizador para entender que puedes tener una democracia multilingüe, multirracial, donde todos pueden experimentar un cierto tipo de equidad. Hola y bienvenidos a Dinis Guarda, el programa de podcast de YouTube, una vez más en asociación con ctsabc.com, wisdomia.ai y businessabc.net. Continuamos perfilando personalidades globales y me apasionan particularmente las personas que tienen, diría yo, un mandato para cambiar el mundo y traer inspiración, investigación y especialmente entender cómo podemos entender mejor nuestro mundo, nuestras complicaciones y también los valores que necesitamos más que nunca. La historia siempre ha tenido muchas paradojas y probablemente estamos en uno de los momentos de paradoja radical más grandes de la historia para las cosas buenas y las menos buenas, pero hay mucho trabajo académico y de investigación fantásticos que son súper importantes. Este es un podcast que trae personalidades de la academia, de los negocios y de los gobiernos y especialmente los creadores y los hacedores. Así que hoy estoy particularmente emocionado de dar la bienvenida a nuestra serie a un académico e investigador que aporta una gran importancia para entender muchas de las cosas a las que nos enfrentamos en el mundo y especialmente la investigación que es más importante para nuestras tradiciones intelectuales y el legado de muchas partes diferentes en términos de historia y en términos de investigación. Así que doy la bienvenida a nuestra serie al profesor Wula E. Taylor, un historiador y autor, profesor especializado en historia afroamericana y teoría feminista negra y las tradiciones intelectuales de las mujeres afroamericanas. Nuestra investigación se ha centrado en el periodo de 1890 a 1980, con un fuerte énfasis en el nacionalismo negro, el panafricanismo y los derechos civiles y los movimientos de poder negro. El profesor Ula es un autor que tiene varios libros. Algunos de los libros incluyen La promesa del patriarcado, Mujer y la nación del Islam, El Garvey velado la vida y los tiempos de Amy Jack Jacks Garvey, 2002 Pantera, una historia pictórica del Pantera Negra y la historia detrás de la película 1995 y Black, California Dreaming, la crisis de las comunidades afroamericanas de California y muchas más publicaciones e investigaciones. El profesor Ula ha contribuido extensamente a revistas académicas de todo el mundo académico, desde el Journal of African American History hasta el Journal of Women History, Feminist Studies, Souls y Afro-American, solo por nombrar algunos. Y también ha contribuido a colecciones académicas como El Fenómeno Obama 2011, No Ondas Permanentes 2010 y Contando Historias. La profesora Ula obtuvo su doctorado en Historia Americana de la Universidad de California, Santa Bárbara. Ahora es profesora en el Departamento de Estudios Afroamericanos de la Universidad de California, Berkeley, y su trabajo académico ha sido respaldado por varios honores y becas, incluyendo la beca de disertación minoritaria de la Fundación Cuarta, la beca de disertación presidencial de la Universidad de California, por nombrar algunas, así que la lista continúa y la investigación es asombrosa. Así que quiero dar la bienvenida y estoy bastante emocionado de tenerla aquí, profesora. Gracias por recibirme, me emociona conversar contigo. ¿Contigo?
Así que me gustaría comenzar con el Eres un experto, un historiador y también un investigador. Así que comencemos un poco con tu historia, un poco de tu trasfondo y diría probablemente en el momento en que decidiste seguir la carrera académica o que querías seguir el camino y la academia, también tu historia. Seguro, creo que como muchos estudiantes universitarios de primera generación, sabes que había dos grandes categorías en las que uno tendía a querer participar cuando era estudiante universitario, ser profesor o abogado, y para mí era profesor. Siempre quise ser profesor. Y mientras era estudiante en la Universidad de California en Los Ángeles, porque soy de California, tomé muchas clases diferentes y en cierto punto la asesora académica dijo, sabes que tienes que especializarte en algo. Así que revisó mis transcripciones y tenía muchas clases de historia. Y ella dice, ¿por qué no te especializas en historia? Porque tienes todas estas clases y tú has hecho bien. Y yo estaba como, está bien, me especializaré en historia. Terminé con un título en historia. Y mi pensamiento era que tendría este título en historia y sería una maravillosa maestra de kinder a 12º grado. Bueno, durante mi último año de estudios de pregrado comencé a ser voluntaria en aulas y me di cuenta de que realmente no tenía manejo de aula. Así que mi mentalidad era obtener una maestría en historia y luego podría ser maestra de secundaria o preparatoria. Y mientras obtenía la maestría, los profesores del departamento en Universidad de California, Santa Bárbara dijeron, ¿por qué no te postulas para el programa de doctorado? Hasta ese punto no había pensado en obtener un doctorado. Principalmente era una maestría para ser una buena maestra para los jóvenes. Y así yo solicité el programa y me admitieron. Y mientras concluía mi doctorado en historia, sabía que no quería estar en un departamento de historia. Fue en ese momento cuando supe que quería estar en un departamento de estudios negros o en un departamento de estudios de género y mujeres, porque la profesión y el grado de historia en ese momento realmente no eran interdisciplinarios. Los métodos estaban fundamentados en una forma particular de hacer el trabajo y sabía que mi pensamiento necesitaba estar en un espacio que fuera más flexible y por eso solicité un trabajo en Universidad de California, Berkeley, en estudios negros. Fue mi primer trabajo después de la escuela de posgrado y he estado allí desde entonces. Vaya, esa es una hermosa historia. Y también pasar de una gran universidad a otra igual de grande. Así que quiero que la gente que nos escucha y yo, creo que particularmente, por supuesto, en este momento estamos en un tiempo donde hay tantas discusiones acerca de qué son las cosas. ¿Cuál es la investigación correcta? Así que me gustaría tocar si podrías definir y estudias algo realmente como un experto global en esa área. Así que cuéntanos un poco sobre la elección de tu carrera y la elección de estos temas. Y también para las personas que mi audiencia es bastante amplia, desde negocios y tecnologías, pero también investigadores. ¿Podrías sintetizar tus áreas de estudio? Creo que probablemente para una audiencia más amplia antes de profundizar un poco más. Absolutamente, creo que es la naturaleza humana querer saber más sobre uno mismo. Y para mí, quería saber cómo los negros en los Estados Unidos interactuaban fuera de la mirada blanca, es decir, cómo interactúan y trabajan en organizaciones entre ellos mismos. También me interesaba cómo las mujeres participaban en este tipo de organizaciones. Creo que mucho de ello tiene que ver con cómo crecí. Crecí en un periodo de tiempo en el que se estaba produciendo una transición entre Jim Crow y los derechos civiles. Y así que mi primera 4 años de escolarización fueron en escuelas totalmente negras. Y luego, cuando estaba en 4º grado, había algo llamado transporte escolar. Me transportaron en autobús a una comunidad mayormente blanca. Así que en muchos aspectos crecí en lo que hoy llamaríamos un ambiente segregado. Nací en 1962 y así había experimentado esa vida. Y luego con el transporte
comencé a estar expuesta a diferentes comunidades y diferentes clases de personas. Y entonces me interesaba, cuando me convertí en una joven adulta, quería volver a esos momentos cuando, ya sabes, fui a escuelas totalmente de gente negra, cuando, ya sabes, mi comunidad era muy, muy diferente. Y quería saber cómo experimentan las personas eso en momentos en los años 1920 y 1930 para darme una idea de quién soy. Entonces, tu investigación se especializa en la historia afroamericana y el nacionalismo negro, pero parte de, veamos, la historia afroamericana desde 1890 hasta los años 80, que es casi un siglo. Entonces, cuéntanos un poco, porque hubo un cambio masivo en estos 100 años, probablemente el más grande en la historia. Además, los cambios tuvieron un impacto masivo en la sociedad, especialmente en los Estados Unidos, reflejando muchas cosas que suceden actualmente. Pero también en términos del impacto que esto tuvo en el mundo y todavía está teniendo, y sé que desde los 80 hasta ahora ya pasamos otros 45 años, mucho, creo que habrá mucha más investigación para agregar, pero me gustaría tocar especialmente cómo resumiste estos 100 años de historia afroamericana. Sí, es una historia increíble. Es una historia increíble porque hay tanto cambio a lo largo del tiempo. Para los oyentes, imaginen todo el cambio en su vida y luego multiplíquenlo por 4. Esa es una forma de entender esos 100 años en los que pasas de un ambiente en el que los afroamericanos son personas recién liberadas legalmente, que están luchando por ejercer derechos básicos, derechos al voto, derechos de ciudadanía, a uno donde la gente negra ahora tiene movilidad y puede moverse por todo el país sin restricciones. ¿Y a dónde van? ¿Dónde crean su hogar? ¿Dónde encuentran a su familia? Luego pasas a otra época donde, oh, vaya, que podríamos abandonar el sur y comienzas a ver a la gente negra moviéndose del sur rural a las ciudades del sur, de las ciudades del sur al norte, al medio oeste. Y el movimiento fuera del sur se debe en gran medida a la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Una vez que las industrias de guerra se abren, por así decirlo, vemos a la gente negra siendo atraída a estas industrias donde pueden trabajar en lugares en los que anteriormente habían sido discriminados, porque ahora estas fábricas están buscando más trabajadores. Y están buscando más trabajadores porque la inmigración europea ha sido detenida debido a la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Así que ahora necesitan trabajadores negros. Y así es como consigues que muchas personas negras salgan de las ciudades del sur hacia el norte. Y luego cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, se abrió de nuevo el oeste, donde ves durante el periodo de tiempo del internamiento japonés en los Estados Unidos, ellos decían, oh, podríamos traer a personas negras del sur. Y así, de muchas maneras, el movimiento de personas negras fuera del sur, hacia otras partes del país, hacia otras partes de los Estados Unidos, está realmente vinculado a un suceso global alrededor de la guerra. Y luego si tú, oh, lo siento, Sí, continúa, continúa, sí. iba a decir que cuando avanzas más allá de la Segunda Guerra Mundial y llegas a los años 60, este es un momento en el que el mundo se conecta de muchas maneras a nivel global, creo que de formas nuevas y frescas. Este es un periodo de tiempo en el que tienes periódicos fuera de los Estados Unidos informando sobre el movimiento de derechos civiles, informando sobre lo que está sucediendo en Montgomery, Alabama, y de muchas maneras este aspecto internacional se convierte en el talón de Aquiles de los Estados Unidos. ¿Cómo pueden los Estados Unidos decir que son el hogar de la democracia cuando mantienen a las personas negras en un cierto tipo de espacio donde carecen de derechos de ciudadanía, donde tienen dificultades para emitir su voto? Y así, de muchas maneras, la política exterior ayudó a mover la democracia en los Estados Unidos porque la comunidad internacional podía ver cómo se trataba a las personas negras.
Y esto es súper importante para resaltar muchas cosas que han estado sucediendo, pero también creo que solo lo entiendes si eres parte de eso. Creo que muchas personas no entienden porque no comprenden, no tienen ningún contexto al respecto y como dijiste, las comunidades están cerradas, así que trabajaste extensamente en el nacionalismo negro y el panafricanismo, dos movimientos poderosos en la historia de la identidad afroamericana. ¿Cómo ves estos movimientos precisamente en el contexto que acabas de mencionar en los últimos 100 años y en realidad 150 años, pero también teniendo en cuenta la investigación que hiciste y cómo podemos crear más conciencia para estos movimientos e investigación al mismo tiempo y tener las dos cosas juntas? Esa es una gran pregunta que tiene varias partes. Espero poder responder a todas ellas. Creo que cuando miras esos 100 años de los que estabas hablando, durante el periodo de segregación legal de Jim Crow en los Estados Unidos, la gente negra entendió la importancia de que prácticamente solo podían apoyarse entre ellos. Así que hoy en 2025, a menudo hablamos de aliados. Pero durante la era de Jim Crow los aliados eran muy pocos en número. Y así, las personas negras tuvieron que organizarse entre ellas para descubrir cómo crear el mundo en el que querían vivir, para descubrir cómo crear un mundo que fuera justo y que ofreciera oportunidades para ellos y sus hijos. Así que durante la era de Jim Crow, en muchos aspectos había opciones limitadas fuera de trabajar dentro de sus propias comunidades. Durante los años 60 fue cuando realmente comenzamos a obtener grupos que hoy llamaríamos aliados, donde tenías estudiantes universitarios que eran jóvenes, estudiantes universitarios blancos en instituciones predominantemente blancas que básicamente fueron al sur en los años 1960, particularmente durante el verano de la libertad en Mississippi, y dijeron queremos participar en este proyecto llamado Libertad. Queremos participar y entender cómo es para las personas negras en Mississippi. ¿Por qué las personas negras en Mississippi no pueden votar? Y así, estudiantes blancos de campus del norte fueron a Mississippi y trabajaron con estudiantes negros en la organización del Comité Coordinador Estudiantil No Violento. Y tenían escuelas de libertad, verano de libertad, donde enseñaban matemáticas e inglés. Y enseñaron estas cursos durante un periodo de tiempo, cuando los estudiantes negros del sur no tenían escuelas de verano, cuando muchos de ellos estaban atrasados en sus estudios académicos. Y entonces durante los 60 es cuando comenzamos a tener estos aliados, si quieres. Y aprenden sobre la experiencia negra al echar raíces en esas comunidades, viviendo en esas comunidades. Y algunos de ellos nunca se fueron. Y entonces estos son los años 60 en términos de cómo comenzamos a expandir la coalición de oradores de la libertad, la coalición de personas que están dispuestas a poner sus cuerpos en las líneas por la democracia, la injusticia. Y es durante este tiempo que obtenemos muchos de esos líderes icónicos del movimiento, ya sea el reverendo Dr. Martin Luther King Jr., ya sea el ministro Malcolm X, ya sea la señora Fannie Lou Hamer, ya sea la señora Ella Baker. Obtienes a estos líderes icónicos que comienzan a proporcionar una visión de lo que podría ser América si el racismo y la discriminación no estuvieran anclados en el Estado de Derecho, en las posibilidades de la vida. Tocas dos cosas muy importantes que desafortunadamente aún están muy presentes y ahora mismo están llegando de una manera probablemente más compleja porque pueden mezclarse con la tecnología, pueden combinarse con código e inteligencia artificial, pero tu trabajo abarca décadas y siglos de historia y desde la investigación, y esta es otra pregunta más amplia, pero creo que tengo que preguntar, tuve el privilegio de conocer, por ejemplo, a la hija del doctor Martin Luther King, y por ejemplo, tuve una experiencia personal fantástica que fue hablar en la Universidad Mundial de la Paz en India y
Lo que fue muy fascinante fue mirar las referencias, por supuesto, en esto. Y por supuesto, en esto, ahora mismo, 1.475 millones de personas fue la presencia del doctor Martin Luther King y muchos de estos íconos que mencionaste en las culturas e influencia. Por ejemplo, Martin Luther King se influenció a sí mismo con Gandhi y viceversa. Hubo muchas influencias diferentes. Así que de estos iconos que mencionaste y esta percepción, y creo que la pregunta que estoy haciendo es, ¿cómo podemos, a partir de esta investigación que hemos estado haciendo, cuáles fueron las cosas que se utilizaron en la sociedad que podrían mitigar estos grandes problemas que acabas de destacar y los que mencionaste que vinieron a través de iconos, a través de aliados, personas que realmente eran conscientes de esto, pero estamos en un momento en que todo es posible para bien y para mal. Entonces, ¿cómo ves eso desde elementos históricos hasta los momentos actuales? Y David, si hay alguna área que podrías resumir que crees que todavía son como las áreas probablemente que sentiste, que se pueden entender mejor para evitar muchos de los problemas que ocurren en la historia. Sí. Bueno, la historia tiene tantas lecciones para nosotros que se pueden aplicar a este momento contemporáneo en términos de, uno, cómo se organizaban las personas. Hoy existen todo tipo de tecnologías, como mencionaste, maneras de hacerlo. En aquel entonces, las llamadas de larga distancia eran costosas, a pesar de que tenían teléfonos. Así que la gente escribía muchas cartas. Las personas usaban los periódicos para difundir la comunicación. Sabes, ellos dirían, sabes, esta persona viene a la ciudad. La gente usa la radio. Muchas veces la radio y los DJs eran increíblemente importantes para circular información en las comunidades. Así que entre la radio, el Periódico, palabra. de boca, los domingos por la mañana en la iglesia donde el predicador anunciaría quién venía a la ciudad, anunciaría cuáles eran los objetivos de cierto tipo de organizaciones. Así es como se dispersó la información, si quieres. Pero en la dispersión de la información, aunque eso es diferente en 2025, creo que lo que no es tan diferente es cómo las personas se involucran una vez que están en comunidad. Así que, por ejemplo, una vez que se anuncia que el reverendo doctor Martin Luther King viene a la ciudad y que Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, su organización, junto con el Comité Coordinador Estudiantil No Violento, van a estar en la ciudad para organizar a las personas para votar, las personas tuvieron que unirse y decidir si querían participar o no. Las personas tenían que unirse y decidir, ya sabes, cuáles eran los desafíos de participar en el movimiento. ¿Cuáles eran los peligros de participar en el movimiento? ¿Qué podría pasar con sus familias si participaban en el movimiento? Y las personas tenían que decidir si tenían la capacidad para hacerlo. Al igual que hoy, las personas tienen que decidir si tienen la capacidad para hacerlo. Pero diría que una de las grandes diferencias que he notado en términos de la historia, en términos de cómo se organizaban las personas versus cómo se involucran hoy, la historia, particularmente entre los activistas estudiantiles, a veces los activistas estudiantiles no podían asistir a todas las reuniones de organización. Quizás solo podían ir a una al mes, quizás solo podían presentarse en las protestas, y por lo que parece en la historia, había un poco más de gracia. Es decir, la gente diría que aún les alegra verte. No estuviste en esa reunión donde estábamos haciendo mucho del trabajo duro, pero nos alegra verte aquí. Creo que ahora en términos de organización hay un poco más de crítica. Es decir, no hay tanta gracia. La gente quiere que las personas estén en cada reunión, en cada evento de organización, y luego esa persona podría sentir un nivel de culpa. Podrían sentir que, vaya, no hice esto, así que tal vez no debería ir. Así que creo que una de las lecciones pasadas es darnos más gracia y entender que no todos podemos ser el mismo tipo de activistas y tener el mismo tipo de compromiso intencional que todos los demás, pero aceptar a las personas donde están. Y creo que había un poco más de espacio en la historia para aceptar a las personas donde podían participar.
Sí, amo la gracia. Y creo que eso es algo muy, muy importante porque es una palabra que creo que no estamos prestando suficiente atención porque si no pones gracia en lo que haces, perdemos el sentido del respeto y el sentido de la amabilidad también. Y es muy difícil porque tenemos diferentes culturas y diferentes desafíos también, cómo nos enfrentamos incluso a nosotros mismos y a nuestros pares. Entonces, en tu libro e investigación, El Pantera, una historia pictórica de los Panteras Negras, crónicas, la historia del Partido de los Panteras Negras. Esto fue muy impactante, incluso en la iconografía del siglo XX. Y también incluso tenemos la película de Black Panther que fue tomada por Marvel y llevada a otro extremo. Pero por otro lado, hay mucho económico y fue un éxito de taquilla. Entonces, por un lado, y por ejemplo, es interesante mirar, siempre me gusta mirar, investigo académico con corriente principal. Es interesante cómo eso influyó en tanta gente, incluso en Medio Oriente. Para muchos fue una de las primeras películas que vieron, incluso en países con menor acceso. Entonces, ¿cómo ves el legado especial del Partido Pantera Negra y también la conversación en curso sobre justicia social y activismo hoy en día? Ya tocamos ese tema antes, pero me gustaría, a partir de esta investigación, Esa es una gran pregunta porque el Partido Pantera Negra para la Autodefensa comenzó en Oakland, California, donde vivo, comenzó con estudiantes y creo que a menudo no pensamos en el Partido Pantera Negra como ex estudiantes, pero los líderes de la organización, Wayne Newton, Bobby Seale, se conocieron en un colegio comunitario. ¿Verdad? Entonces, estos son estudiantes que están tratando de averiguar, ya sabes, por qué la policía actúa como una fuerza ocupante en nuestras comunidades. Y así comenzaron a vigilar a la policía, si se quiere. Comenzaron a seguir a la policía y a ponerlos bajo vigilancia para asegurarse de que todas las formas en las que habían estado brutalizando a los miembros de la comunidad se detendrían, o al menos se les pondría en alerta de que esto no va a suceder sin un testigo. Y entonces, ya sabes, todo comenzó con estos dos jóvenes y eventualmente Bobby Hutton, que solo tenía como 17 años, fue el tercer miembro. Y creo que en muchos aspectos es un recordatorio de que todas estas grandes organizaciones comienzan con una o dos personas visualizando una forma de hacer que la libertad suceda en sus vidas. Y entonces se unen, comienzan a vigilar a la policía, porque la policía en muchos aspectos funciona como el gobierno, funciona como la fuerza de ocupación en el área de la bahía y en otras comunidades alrededor del país. Y así el Partido Pantera Negra para la Autodefensa y estoy diciendo el nombre completo de la organización porque a menudo las Panteras Negras se conocen como las Panteras Negras, y el hecho de que estaban a favor de la autodefensa en lugar de la violencia queda fuera de la conversación. Ellos apoyan la defensa de sus comunidades. Ellos están a favor de defender sus comunidades de las personas que están causando daño y destrucción en ella. Y así me conecté con esta investigación de muchas maneras, por casualidad, si quieres. Vivía al otro lado de la calle del colegio comunitario al que asistían Huey Newton y Bobby Seale. Y ahora ese colegio comunitario es un centro para personas mayores, pero en aquel entonces era una escuela ubicada en la comunidad a la que las personas podían ir caminando. Y por lo tanto era una forma en la que la gente podía tomar diversos tipos de clases. Algunas de las clases los prepararían para transferirse a Universidad de California, Berkeley, o en ese momento a Cal State Hayworth, pero otras eran clases que les permitirían convertirse en trabajadores eficientes en la América industrializada. Así que había diferentes cosas que ofrecía ese colegio comunitario y fue allí donde fueron a la escuela y yo vivía al otro lado de la calle. Y un día miré por la ventana y pensé, ¿quién son todas estas personas allí afuera? Y en realidad era Mario Van Peebles, todas las personas que estaban yendo a crear una película llamada Panther.
Y entonces básicamente estaban en el área de la bahía, yendo a los diferentes sitios donde había existido el partido de los Panteras Negras y simplemente explorando las posibilidades. Así que yo, siendo entrometido, crucé la calle porque no reconocía a esas personas en mi vecindario y descubrí quiénes eran. Y miré a mi alrededor y vi a mi amiga Tarika Lewis. Y Tarika Lewis es la coeditora del libro que escribimos juntas sobre Panther y el Pantera histórico y la historia detrás de la película. Ella es mi coautora. Y Tarika Lewis fue la primera miembro femenina en unirse realmente al partido de los Panteras Negras. Ahora, había otras mujeres que estaban en el partido. Huey P. Newton y Bobby Seale ambos tenían. La esposa de Bobby Seale, Artie, y Huey P. Newton, no puedo recordar el nombre de su novia, pero estaban participando por extensión de los hombres en sus vidas. Pero Tarika Lewis fue la primera en ofrecerse como voluntaria por su cuenta. Ella estaba allí. Tarika me explicó lo que pasaba. Dije, oh, vaya. Y así es como me involucré, literalmente mirando por mi ventana al otro lado de la calle y viendo a estos cineastas explorando las diferentes propiedades para posiblemente rodar su película y aprender más sobre el partido de las Panteras Negras para la autodefensa. Bueno, eso es increíble. Y también creo que todavía hay mucha falta de educación en la población mundial general sobre estos temas. Y por supuesto, estoy en Londres y Londres es una comunidad muy diversa. Y también hay, creo que probablemente solo en el Reino Unido hay un gran porcentaje de afroamericanos que en realidad es una parte bastante significativa del país. Y también yo en mi caso tengo una gran relación con África y en los Estados Unidos. Pero una de las cosas que descubrí es la falta de comprensión e incluso educación básica. Así que estás en una de las universidades líderes en el mundo y una de las cosas es todo el trabajo que has contribuido desde revistas académicas y libros, y esto tocó diferentes cosas. Quiero hablar un poco específicamente sobre cómo ves la educación, no solo dentro de la comunidad afroamericana, sino en términos de corriente principal general, y sé que eres un experto global en esta área, pero estoy particularmente interesado personalmente en cómo podemos realmente traer una educación más no controversial y más basada en hechos e impulsada por la investigación a audiencias más grandes. Bueno, no estoy muy seguro de cómo uno podría definir controversial, porque creo que a veces lo que se ve como disruptivo es simplemente un hecho. No, no. No, estoy contigo. Ok, sí, sí, sí. Así que creo que lo importante es cómo traemos una historia que puede hacer que las personas se sientan incómodas a veces a un mundo que a menudo, cuando están en un mundo en el que uno experimenta incomodidad, se ponen instantáneamente a la defensiva. ¿Qué tal si, cómo podemos crear un clima donde uno pueda sentirse incómodo y entender que es desde ese espacio de incomodidad que uno puede avanzar y entender, ok, ¿qué es lo que me está haciendo sentir incómodo? ¿Cuáles son los elementos de eso? ¿Y cómo puedo entender por qué esto me hace sentir de esta manera? ¿Es acerca de mí personalmente o es acerca de los sistemas que se crean para apuntalar la riqueza? Es acerca de los sistemas que se crean que mantienen a ciertas personas en ciertas comunidades y fuera de las posibilidades. Y si podemos entender estos sistemas que pueden causar incomodidad, pero también sistemas que pueden ser el catalizador para la alegría y el amor, y pueden ser el catalizador para la armonía en la diversidad. Eso puede ser el catalizador para entender que puedes tener una democracia multilingüe, multirracial, donde todos pueden experimentar un cierto tipo de equidad. En muchos aspectos, este es el proyecto de los estudios afroamericanos. ¿Cómo creamos equidad?
Y equidad no significa discriminación contra otras personas. La equidad se trata de crear una democracia multilingüe y multirracial. La equidad se trata de crear un espacio donde ser consciente de la raza no se confunda con el racismo. Y por eso creo que para mí los estudios negros han sido tan poderosos en este sentido, y creo que es por eso que a veces hay una defensa sobre ello, porque los estudios negros se tratan de crear progreso para todos. Y los estudios negros como disciplina, ¿verdad? Se trata de exponiendo como los estudiantes de todos los diferentes orígenes pueden aprender el uno del otro, pueden aprender a respetar los aspectos positivos y negativos de toda nuestra historia para que podamos impulsar una democracia más justa. Y estoy completamente de acuerdo y es más importante que nunca. Y en realidad creo que es un trabajo continuo porque a veces damos por sentado estas cosas porque no es algo que podamos simplemente detener. Tenemos que seguir educándonos porque tenemos prejuicios y como dijiste, tenemos que provocarnos y ser controvertidos para reaprender y adentrarnos en diferentes partes y necesitamos historias. Así que volviendo a las historias, en tu experiencia, nuestra intelectual negra como Amy Jacques Garvey, dio forma tanto al panorama político como cultural del pensamiento afroamericano y me gustaría tocar un poco de nuestra historia porque ella fue, por supuesto, una personalidad icónica, pero creo que es una historia fantástica para los jóvenes de hoy en día porque creo que damos por sentado todas las cosas que tenemos, pero creo que su historia es asombrosa en muchos aspectos, pero también la investigaste de muchas maneras diferentes, tanto como intelectuales femeninas, como alguien que dio forma al panorama político y cultural. Gracias por esa pregunta. La vida y los tiempos de Amy Jacques Carby fue mi primer libro. Y este es un libro que surgió de mi tesis. En muchos sentidos fue mi primer bebé con el que pasé mucho tiempo. Y Amy Jacques Garvey, para aquellos de ustedes que no lo saben, fue la segunda esposa de Marcus Garvey. Y Marcus Garvey fue el cofundador, debería decir, de una organización llamada la Asociación Universal para el Mejoramiento del Negro, que él realmente comenzó en Jamaica. Entonces, en muchos sentidos, hablar sobre Amy Jacques Garvey es una forma de hablar sobre una negritud diaspórica en la que, ya sabes, ella fue criada en Jamaica, llegó a los Estados Unidos, viajó a Ghana, volvió a Jamaica y básicamente tuvo esta experiencia diaspórica donde pudo llevar su vida y su disposición para entender más allá de quién era ella. Y ella era una jamaicana de élite que llegó a los Estados Unidos, se unió a un movimiento que realmente estaba empeñado en lo que Marcus Garvey describió como África para los africanos. Es decir, ¿cómo puede África ser un lugar al que no importa a dónde te hayan dispersado debido al comercio transatlántico de esclavos, pero ese es tu hogar? ¿Y cómo puedes entender una conexión con él? Y si entiendes tu conexión con él, no te verás a ti mismo como una minoría en América o en Londres o en Ámsterdam. Te verás a ti misma como parte de una mayoría global porque te verás conectada con África. Entonces, Amy Jacques Garvey, la segunda esposa, fue una esposa obediente. Es decir, apoyó a su esposo, pero también amplió cómo las mujeres negras podían experimentar la organización. Y ella era la editora de una página en su periódico El Mundo Negro llamada Nuestras Mujeres y lo que piensan. Nuestras mujeres y lo que piensan. Y me encanta eso, no lo que hacen, sino lo que piensan. Y básicamente creó esta columna donde las mujeres podían escribir sobre lo que estaban pensando acerca de sus vidas, sobre su sociedad, sobre sus hijos, sobre sus esposos y padres, sobre sus comunidades.
Y es importante porque como pensadoras también comenzaron a teorizar. Eso significa que estaban tratando de descubrir cómo podemos nombrar conceptos, cómo podemos nombrar la complejidad de nuestras vidas para que se entienda como una fluidez y no como una contradicción. Es decir, que uno podría apoyar a su esposo y aún así apoyar sus propias visiones personales de quiénes son. Y así, de muchas maneras, ella, como escritora y pensadora, y una que incorporó los pensamientos de otras mujeres negras a lo largo de la diáspora. Y quiero subrayar la diáspora porque el mundo negro entendió que no todas las personas negras fuera de África tenían el inglés como su primer idioma. Así que tenían una columna que se imprimía en francés. Tenían una columna que se imprimía en español, nuevamente, subrayando la naturaleza diaspórica de la negritud y dónde podrían encontrarse las personas negras en el mundo. Poseían columnas impresas en español e inglés para expandir la organización fuera del mundo anglosajón, si quieres, y también para conectarse con la gente negra sin importar dónde pudieran estar. Y esto fue crucial para Amy Jacques Garvey. Y así en este libro acuñé este concepto llamado feminismo comunitario, como una forma de entender cómo podría ella, como mujer, ser una compañera para Marcus Garvey. Y al mismo tiempo, cuando está en la comunidad, averiguar cómo podrían las mujeres tener más opciones y elecciones en su vida, fuera de las comprensiones tradicionales de ser esposa y ser madre. Por lo tanto, el feminismo comunitario fue algo que acuñé como una forma de entender a la mujer intelectual negra de la década de 1920 que se entendía a sí misma en relación con su familia y su esposo, pero también en relación con su comunidad. Y esto es muy impresionante porque tenemos que ver que vivió entre 1895 y murió en 1973, por lo que fue un tiempo en el que la mayoría de los movimientos feministas en todo el mundo, no solo en África, todavía estaban en su inicio, por lo que fue una personalidad icónica, fantástica. Gracias por eso. Y es una investigación realmente fantástica. Así que como profesor de la UC Berkeley, se te honró con el premio al profesor distinguido de enseñanza y la enseñanza es algo muy querido para mí y en este momento probablemente es más importante que nunca, especialmente con la inteligencia artificial asumiendo muchas cosas y también rediseñando la forma en que aprendemos. Y, por ejemplo, estaba hablando recientemente con una amiga mía gorda y ella me estaba diciendo que en este momento vas a tener educación predigital y luego vas a tener educación después de la digital y ahora vamos a tener educación pre-inteligencia artificial y después de la educación de inteligencia artificial. Así que estamos Yendo. a tener muchos silos en términos de esto. Así que tenemos los silos de raza, los silos de partes controvertidas de la humanidad y también tenemos ahora cómo esto se introduce en la tecnología y todas las diferentes áreas. Entonces, ¿cuál es tu enfoque para enseñar teniendo en cuenta todas estas cosas diferentes y especialmente con los temas difíciles y muy importantes de la historia afroamericana y el feminismo, pero también integrando esto con las generaciones jóvenes que están teniendo muchos más desafíos, o al menos no muchos desafíos de diferente tipo? Me encanta tu pregunta sobre la inteligencia artificial y es algo con lo que como profesora realmente estoy aprendiendo a trabajar, porque al principio estaba trabajando en contra de ello. Déjame darte el ejemplo de por qué estaba trabajando en contra de ello. Así que enseño un curso de verano sobre el movimiento moderno por los derechos civiles, donde hablamos sobre el boicot a los autobuses de Montgomery, Martin Luther King, Ella Baker, Malcolm X. Y este curso es 100% en línea. Así que todos los exámenes son en línea.
Y así con el examen final, mis compañeros con los que trabajo, los asistentes de enseñanza decían, Eula, todos están obteniendo la misma respuesta para esta pregunta. Estoy como, ¿qué? Y era una pregunta muy, ya sabes, básica basada en su lectura, pero la gente usó el Chat Generative Pre-trained Transformer para responderla. Y entonces no sabía qué hacer porque no tenía nada en mi programa que dijera, no puedes usar el Chat Generative Pre-trained Transformer. Y entonces, pero ya sabes, también sentí que había cierto engaño porque todos tenían la misma respuesta. Entonces, sin acusar a nadie, quise responsabilizar a las personas, así que mandé un correo. Tengo 200 personas en esta clase y les envié un correo electrónico. Dije, ha llegado a mi atención que algunos de ustedes han utilizado Chat Generative Pre-trained Transformer en esta respuesta. Y seguramente lo han usado todo el verano. No quiero acusar a ninguno de ustedes de hacer trampa, pero les voy a dar hasta las 5 de la tarde para confesar usando esta plataforma. Las confesiones empezaron a llegar en cascada. Personas de las que ni siquiera habíamos pensado que habían participado en el uso de la inteligencia artificial comenzaron a confesar. Fue en la confesión donde realmente comencé a replantearme no solo mi enseñanza, sino cómo usar la inteligencia artificial de una manera en que los estudiantes la utilizarían de manera crítica. Entonces, en las confesiones, muchos de ellos decían, sé que no debería haber estado usando esto y otras plataformas. Sé que estaba en contra, ya sabes, de la integridad académica, pero me sentía abrumada. Estaba trabajando, tenía una pasantía, necesitaba esta clase para graduarme, así que todas las presiones de ser estudiante realmente salieron a la luz. Y tuve que lidiar con eso porque como profesores pensamos que nuestra clase es lo más importante del mundo. Entonces, ¿cómo puedes no involucrarte también de esa manera? Y fue en ese momento cuando dije, necesito replantearme esto. Y sabía que no podía replantearlo por mi cuenta. Soy un dinosaurio tecnológico. Yo todavía tengo un teléfono de tapa. Nunca he enviado un servicio de mensajes cortos. Entonces, ¿qué voy a hacer con toda esta nueva tecnología? Así que contacté a una persona en el campus que me ayudó a rediseñar mi curso y lo rediseñé de manera que para cada sección hay 4 preguntas. Y ahora la primera pregunta de cada sección tiene una respuesta que viene directamente de Chat Generative Pre-trained Transformer. Entonces, por ejemplo, la pregunta podría ser, proporciona una definición del boicot de autobuses de Montgomery en el que Martin Luther King participó en este movimiento de acción directa no violenta. Esa podría ser una pregunta. Entonces, la respuesta que proviene de Chat Generative Pre-trained Transformer es incrustado en él. Se les pide a los estudiantes que critiquen la respuesta. ¿Qué es correcto acerca de esto? ¿Qué es incorrecto acerca de esto? ¿Qué falta en esto? Entonces, es una forma para que ellos entiendan, sí, hay buena información, pero hay otra información que no es correcta. Hay algunas lagunas que faltan en esto. Y entonces mi esperanza es que después de criticarlo, si continúan usándolo, también criticarán lo que ven. Bueno, eso es muy especial y creo que esto es una cosa que abre otra pregunta que quiero tocar. Es uno de los desafíos, especialmente, pero por supuesto estás en una de las universidades que es una de las líderes en el mundo. Pero el desafío al que nos enfrentamos ahora, independientemente de la división de la inteligencia artificial y la división digital, eso también es como estos grandes modelos de lenguaje de inteligencia artificial recogen materiales de investigadores como tú y otros y los integran en sus grandes modelos. Y en algunos casos, por ejemplo, hubo un estudio en el que entrevisté aquí a uno de los directores de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura. Uno de los desafíos que él mencionaba era que en realidad era director de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura para la educación avanzada. Es que muchos de estos modelos están eligiendo
montón de cosas en Internet y hay mucho odio en Internet. Hay mucho odio provocado por diferentes cosas. A veces es frustración, a veces son personas que quieres provocar, pero desafortunadamente puede elegir lo mejor y lo peor de la humanidad. Así que, estoy seguro de que cuando hiciste esa investigación, también lo intentaste. Porque uno de los desafíos en este momento en términos de inteligencia artificial es el sesgo de género. Y todas las diferentes partes que escribe, no sesgo de género, pero también problemas de raza que están surgiendo porque algunos de los modelos se construyen recogiendo cosas de Internet o recogiendo cosas de Wikipedia y todo esto entra de muchas formas diferentes, pero al mismo tiempo, al menos los mejores modelos están intentando recoger investigaciones de las mejores universidades. Entonces, ¿cómo ves esto? Y sé que está fuera de tu ámbito de trabajo, pero es importante porque es tu ámbito de trabajo como una autoridad en las áreas de las que estamos hablando aquí. Bueno, en mi esfuerzo por tratar de entenderlo, me dijeron que el vocabulario que me dieron era que raspa el Internet en busca de información, pero no la analiza ni la critica. Y una de las cosas en las que he estado pensando más y más, recuerdo cuando era una joven profesora, cuando Wikipedia era nueva en el bloque. Y recuerdo que les dije a mis estudiantes, no pueden usar Wikipedia como fuente, no pueden citar Wikipedia. ¿Quiénes son las personas que están creando las narrativas para Wikipedia? Y ahora tengo que confesar, cuando quiero obtener información básica y ser introducida a algo, voy a Wikipedia. Entonces, en muchos aspectos veo quizás todas estas diferentes plataformas de inteligencia artificial como una versión temprana de Wikipedia. Y va a requerir de seres humanos para mejorarla. Va a requerir de personas que sean expertas en campos para mejorarla. Así que una de las cosas que amo de Wikipedia, usualmente si es una oferta escasa o quieren más información sobre ello, dirán, necesitamos tu ayuda. Dirán, ¿puedes ayudarnos a completar esta descripción? ¿Puedes ayudarnos a proporcionar una definición más sólida? Y es por eso que creo que Wikipedia ahora ha avanzado para ser, ya sabes, una fuente introductoria a la que acudir para algo. Y generalmente la lista de la bibliografía es tan importante porque te lleva a otras formas de pensar sobre lo que quieras ir y aprender. Así que estaba pensando en cómo en ciertas clases en Universidad de California, Berkeley, tienen un elemento alrededor de Wikipedia donde el profesor entra y asigna aspectos particulares, ideas, temas, personas, donde se encarga a los estudiantes de entrar y mejorarla, limpiarla, hacerla una fuente académica intelectual más sólida. Y así sé que esto es parte de algunas enseñanzas en Universidad de California, Berkeley. Y no estoy muy segura de cómo podemos traducir o mapear eso en diferentes tipos de programas de inteligencia artificial. Pero si pudiéramos hacer eso, creo que la inteligencia artificial y el Chat Generative Pre-trained Transformer definitivamente podrían liberarse de algunos de estos prejuicios en torno a la raza, el género y la clase. Y creo que es importante que lo hagamos si vamos a si no, porque ya está aquí. Entonces, ¿cómo vamos a utilizarlo de una manera que sea beneficiosa y no perjudicial para la academia? Sí, y creo que me encanta la forma en que eliges la Wikipedia, porque inicialmente sí hubo muchos problemas y en realidad se convirtió en una de las mayores fuentes de todo. Y en realidad creo que en términos de, al menos los estudios científicos al respecto, es que la calidad de la investigación es en realidad una de las mejores en el mundo y por supuesto muchos académicos están allí. Así que, y tan importante como, por supuesto, estoy muy involucrado en la inteligencia artificial. Creo que este es tu nivel de experiencia y tu investigación es más importante para integrar eso. Y también me gusta lo que mencionaste
poniendo el nivel de interacción y creando modelos abiertos y modelos de inteligencia artificial abiertos con los que puedes aprender. Así que es un punto muy bueno. Y sé que también me gusta esto, incluso en algunos de mis trabajos, y también hablando con otros investigadores y creadores. Así que mirando hacia adelante, tenemos bastante, hemos avanzado mucho, especialmente en los últimos 100 años, y tienes muchas investigaciones en muchas áreas que tocas y hemos estado tocando aquí. Así que, ¿qué crees que es la próxima gran pregunta o preguntas o desafíos en la historia afroamericana que los académicos e investigadores necesitan abordar? Como mencionamos antes, siempre me gusta hacer algo que podamos dar forma a este futuro en tu campo, pero también llevando esto a, en primer lugar, obtener la investigación, como dijiste, con bases sólidas, pero también expandiendo y aumentando a audiencias más grandes y también para las personas que necesitan estudiar y aprender esto. Creo que una de las áreas más necesarias en términos de estudios afroamericanos es hacer más trabajo en torno al sur rural. Tenemos mucha perspicacia e información sobre el norte, el oeste y las ciudades del sur, pero no tenemos tanta investigación sobre el sur rural. Hay personas negras que no se fueron, que no migraron a las ciudades del sur, que no migraron de Mississippi a Chicago o de Luisiana a Los Ángeles como mi familia. Hay personas negras que se quedaron en el sur rural por generaciones. Y en muchos aspectos, su historia no ha recibido el tipo de cuidado e insight que merece. Creo que otra área de los estudios negros que está faltando y en la que tenemos que trabajar más es la Diáspora, diáspora negra en los Estados Unidos. Creo que más de nosotros vamos a tener que ser más multilingües. Vamos a tener que ser capaces de hablar y leer documentos, no solo hablar, sino leer documentos en español y antiguo español y francés para entender las diásporas superpuestas, ¿verdad? Cómo las personas vienen de un lugar y luego se superponen con personas que vienen de otros lugares. ¿Y qué hace esa diáspora superpuesta para las comunidades negras? ¿Qué hace esa diáspora superpuesta para los estudios negros? Entonces, en muchos aspectos, creo que el sur rural, donde las personas negras continúan trabajando la tierra para sí mismas, donde se dedican a la agricultura de subsistencia, donde muchos de ellos no tienen acceso a una línea de internet rápida y tienen que ir al pueblo, a una biblioteca local para tener acceso a internet. Estas personas son increíblemente importantes para la historia y la cultura de los estudios negros en América, y sus historias necesitan ser representadas más. y es un elemento clave, una clave, así que otra pregunta relacionada con esto, pero un poco alrededor de los debates sobre igualdad racial e historia que son súper inminentes en este momento. ¿Qué papel crees que juega la historia afroamericana y la teoría feminista negra? Me gustaría que definieras ambos términos desde una perspectiva académica. Aunque no somos una academia, como académico respeto su importancia. ¿Cuál debería ser el rol de los medios en el discurso público actual? Los estudios afroamericanos son tan importantes en el discurso público hoy en día porque los estudios afroamericanos son un campo interdisciplinario. Y eso significa que personas que hacen historia como yo, personas que hacen geografía, personas que hacen literatura, personas que hacen lingüística, personas que hacen sociología, personas que hacen salud, están todas interesadas en cómo podemos unir múltiples disciplinas en un campo para entender el mundo en el que vivimos. Y creo que una de las razones por las que los estudios negros como campo están bajo ataque es debido al progreso que hemos logrado.
Es decir, ahora en la mayoría de las universidades, si vas a un departamento de geografía, si vas a un departamento de inglés, si vas a un departamento de sociología, hay alguien que también se involucra en los estudios negros en esos departamentos. Porque los estudios negros como campo han ayudado a crear una transformación crítica de la academia y de formas que interrumpen los límites y silos del aprendizaje. Así que para entender lo que uno podría experimentar en una ciudad del sur o en un entorno del norte, uno tiene que participar en el movimiento de las personas negras, ya sea que se estén moviendo del sur al norte o si se están moviendo del Caribe a la ciudad de Nueva York. Y creo que es por eso que ha habido tanta resistencia, es debido al progreso. Pero creo que es importante entender que el progreso no desmantela la equidad. El progreso no erosiona una sociedad más democrática. De hecho, ayuda a crearla. Y así, creo que hay tantas maneras en que la equidad y el progreso se están envolviendo y malinterpretando como discriminación contra las personas blancas, particularmente las personas blancas de élite, cuando ese no es el caso. Es un truco de manos cuando necesitamos pensar en cómo podemos crear esta democracia multirracial y multilingüe. Sí, es un elemento clave, pero es bastante complejo debido a nuestras dinámicas. Eso es lo que hace a la humanidad tan especial y compleja. Así que uno de tus libros, que es de 2018, es la estructura patriarcal de la nación del Islam. Y entonces me gustaría tocar eso porque es bastante interesante, porque tienes tanto la historia afro, pero también esta parte que se extiende más para elegir un tema que en realidad hay al menos 1.000 millones de personas que se identifican con el Islam. Y por supuesto, hay mucho de primero que todo. El patriarcado es un tema muy sensible. E incluso yo intento como padre de una hija y también como una persona que quiere aprender. Así que quiero tocar esto desde la investigación de tu libro, pero también desde un tema más amplio de patriarcado y feminismo y cómo podemos hacerlo bien. Y hablo por mí mismo, así como alguien que quiere aprender, pero también me gustaría que nuestra audiencia amplíe sus puntos de vista, pero también mire la historia y la investigación. Identificar. Bueno, primero que nada, felicitaciones para ti por intentar hacerlo bien. Está bien, comienza con nosotros primero, ¿verdad? Y así este libro, Mujeres, la promesa del patriarcado, Mujeres en la Nación del Islam, llegó a mí desde el aula. Y estaba hablando con estudiantes y les pregunté, ¿por qué alguien se uniría a la Nación del Islam original después del asesinato de Malcolm X? Así que aunque es un libro sobre mujeres, yo llegué a él a través de Malcolm X, y en este libro analizo cómo la promesa de patriarcado para las mujeres afroamericanas entre 1930 y 1975, que es la nación original del Islam, y la promesa de patriarcado para las mujeres negras incluía que tendrían la opción de quedarse en casa y criar a sus hijos, que tendrían la opción de invertir en la educación de sus hijos de una manera en la que sus estudiantes eran el centro y no la mirada blanca, donde tenían la opción de sentirse seguras caminando por la calle y no ser acosadas. Así que la promesa del patriarcado en muchos aspectos puede ser entendida como inclinándose hacia las opciones y elecciones de la élite y la clase media que tienen las mujeres. La opción de no trabajar fuera de casa, la opción de criar a tus hijos.
Y esas son opciones que la mayoría de las mujeres negras no tienen porque la mayoría de las mujeres negras son parte de los trabajadores pobres. Así que la promesa era casarse con un hombre que pudiera ser el sostén de la familia. Y fue muy difícil para los hombres negros ser el sostén de la familia entre 1930 y 1975 debido a la forma en que operaba Jim Crow y más tarde otras formas de discriminación racial. Y entonces para los hombres negros, la promesa del patriarcado no son las promesas para las mujeres, sino también las promesas para los hombres, que si te unes a esta organización, te vamos a ayudar a ser el sostén de la familia. Vamos a ayudarte a ser el jefe de familia. Vamos a ayudarte a cuidar de tus hijos y a ser un buen esposo. Así que la promesa estaba en ambos lados. El desafío alrededor de esto es cómo puedes hacer que esta promesa se cumpla, donde las ideas sobre el control y violencia y el silencio no ocurre. Entonces, en muchos aspectos es como caminar por una cuerda floja, porque si las mujeres negras no pueden quedarse en su casa y criar a sus hijos, lo más probable es que su opción sea trabajar como doméstica en la casa de otra persona. Y claramente no hay garantía de que esa no sería también una condición patriarcal. Así que para mí estaba interesada, vengo de la posición de que tengo que dejar mis ideas feministas negras a un lado y pensar en las opciones y elecciones de las mujeres basadas en dónde están, particularmente mujeres que de otra manera estarían trabajando como domésticas en los Estados Unidos. Y una vez que hice eso, pude entender cuán tentadora sería esa promesa. Soy una mujer con educación formal, por lo que tengo diferentes tipos de opciones y elecciones que alguien que no lo es. Y para mí, la promesa del patriarcado en la nación del Islam era una forma en que las mujeres negras estaban haciendo todo lo posible para averiguar cómo puedo vivir en esta sociedad y criar a mis hijos y educar a mis hijos de una manera en la que puedan ser su mejor versión. ¿Cómo puedo vivir en una sociedad donde quizás tenga un poco de tiempo para mí misma? ¿Qué tal eso? Para hacer algo que sea empoderador para mí. Y eso fue muy difícil cumplir la promesa, dadas las condiciones de trabajo de la vida negra en los Estados Unidos. Sí, es realmente muy especial y es realmente muy importante porque solo podemos entender la complejidad cuando estudiamos y profundizamos en lo que acabas de decir. Y creo que para mí en particular, porque también tengo múltiples culturas, cuando estás en múltiples culturas, no entiendes los matices y estos matices son realmente súper impactantes, incluso para que ella tenga una visión del mundo y para entender y también para obtener y también para evitar los prejuicios y muchos de los problemas que vienen con esto, y también para asegurarse de que las nuevas generaciones puedan tener una mejor capacidad. Así que mi última pregunta, y quiero ser respetuoso con tu tiempo, se estima que la población negra o africana a nivel mundial representa alrededor del 14% de la población total del mundo. Y esto incluye a individuos de ascendencia africana de varios países en todo el mundo. La población de Estados Unidos es de aproximadamente 14.6 y 45.76 millones de personas. Estos son datos de Statista y una cosa que también me di cuenta es que he estado trabajando mucho con África y estoy muy apasionado por esto. África es la población más joven del mundo con aproximadamente el 60% de su población menor de 25 años. Eso significa que la mayoría de la población africana se encuentra en el grupo de edad de 0 a 24 años. La edad promedio en África es de aproximadamente 19 años.
Así que tenemos una enorme población joven y estos números van a duplicarse, por supuesto, porque a medida que tienen hijos y así sucesivamente, por lo que hay mucha importancia que tenemos que hacer en términos de educación. Y sé que la educación es muy especial para ti. Entonces, ¿cómo aconsejas a esta joven población y a los jóvenes que quieren seguir un estudio, quieren estudiar su identidad y también a las personas que quieren mirar los estudios afroamericanos o las teorías feministas negras, pero en general la educación y pueden obtener esta identidad para crear un mundo mejor que puede mitigar muchos de los problemas que vemos en la historia? Aconsejaría a los jóvenes que lean todo lo que puedan conseguir, que sean lectores voraces y no solo lean sobre ellos mismos. Creo que una de las cosas más importantes que hice cuando era estudiante, leí mucho sobre la historia y cultura negra, pero también leí mucho sobre muchas otras cosas. Leí física, leí sobre, oh Dios mío, literatura. Leía cuando estaba sentada en el autobús, leía los anuncios que estaban sobre mi cabeza, leer todo y mantener un pequeño cuaderno. Creo que una de las cosas con las que desearía haber sido consistente, las tenía, pero nunca fui consistente, es mantener un diario, escribir tus pensamientos, escribir cómo estás entendiendo tu mundo en este momento. Mientras lees, escribe palabras de vocabulario que sean nuevas para ti e intenta hacerlas parte de tu lenguaje, tu vocabulario, ya sabes, para expandirlo. Creo que no hay sustituto para la lectura y para leer todo lo que puedas tener en tus manos. Y también practicar la escritura de una manera en que puedas escuchar tu propia voz. Eso es a menudo cuando lees muchas cosas. Pronto quieres replicar la voz y el ritmo y el sonido de tu autor favorito, porque son tus favoritos. Entonces, ¿por qué no querrías hacer eso? Pero a medida que haces eso, comienzas a sintonizarte con tu propia voz, tu propia pasión, y reconoce que tiene valor y mérito. Y espero especialmente para la gente internacional, especialmente para todos esos jóvenes en el continente. Estoy tratando de recaudar dinero para que los estudiantes internacionales vengan y aprendan en Universidad de California, Berkeley, porque queremos aprender de ustedes de la misma manera en que ustedes quieren aprender de nosotros. Y si también recuerdas que todos a nuestro alrededor, ya sean formalmente educados o no, ya estén limpiando tu aula, sabes, preparando tu comida en la cafetería o de pie frente a ti en el aula, todos tenemos valor intelectual. Y si puedes reconocer eso, creo que definitivamente estarás en camino para ser el ser humano que quieres ser. Eso es hermoso, inspirador y muy importante para todos nosotros, especialmente para estas jóvenes poblaciones, para todos los que nos escuchan. Ha sido un honor tenerte aquí en el festival, así que vamos a poner enlaces a tu investigación, a tus libros y la gente también puede interactuar con tus redes sociales, donde sea que estés más visible. Aprendí mucho en esta hora más que hemos estado aquí y creo que tengo que investigar mucho más. Muchas gracias por toda la inspiración y también por la lección. Gracias por tenerme, fue un placer.